Estamos en Bobinados OSES, una empresa ubicada en Peralta, Navarra, y que durante 38 años ha sido liderada por Teresa OSES. Cuéntanos, Teresa, ¿qué es para ti Bobinados OSES? Pues realmente es la historia de mi vida, ¿no? Y no solo de mi vida empresarial, que son, pues como decías, 38 años, sino también de mi vida personal, ¿no? Porque quieras que no, una empresa pequeña y familiar que creamos junto con tu padre en una habitación de nuestra casa hace 38 años, no deja de ser más que es tu esencia, es tu vida y es a lo que lo dedicas, ¿no? Han pasado muchos años y aquella fundación que hicimos en la habitación pues se ha convertido en la nave, en el polígono industrial de Peralta y en la nave que ocupamos actualmente. Nos dedicamos a la fabricación de electroimanes, montajes electromecánicos y completamos nuestra actividad con una línea de marcado mediante tecnología láser. Por lo tanto, como ves, la empresa es totalmente industrial, nos movemos en el mundo industrial. En su momento, y lo mantenemos todavía, hicimos nuestros pinitos en la innovación y desarrollamos un proyecto en tecnología RFID que quisimos poner en marcha, pero hay veces que las empresas tienen éxito y otras veces tienen fracasos. Y este proyecto pues fracasó, pero yo lo tengo en la cartera porque estoy convencida de que el proyecto de RFID algún día tendrá continuidad. ¿Cómo funciona la empresa? ¿Diseñáis bobinas que luego se venden en el mercado a través de catálogo? ¿Cómo funciona? Sí. No, mira, Bobinados OSES, que es fundamentalmente la mayor actividad que tenemos, nos dedicamos a lo que sería la fabricación de electroimanes de acuerdo con las especificaciones que nos den los clientes. Es decir, no tenemos producto propio. Vale. No obstante, lo que hacemos es, a la recepción del plano de nuestros clientes, cumplimos pues, todos los requisitos que nos pide bajo plano. Nos gusta decir que además de hacer bobinas, lo que tratamos es siempre de facilitar la vida a nuestros clientes. Aunque esto sea un mundo industrial, estamos hablando siempre de personas y de relacionarnos con personas. Entonces procuramos que esa relación con nuestros clientes sea muy cercana, de tal manera que podamos acortar lo mayor posible la cadena de valor. Mira, me refiero exactamente a que nuestros clientes pueden necesitar solo un electroimán. ¿Qué ocurre? Que ese electroimán va normalmente unido a lo que pueda ser un montaje electromecánico. Por nuestra situación en Peralta, que existe un polo industrial un ecosistema industrial muy interesante, podemos comprar distintos materiales, es decir, plásticos, metales, mecanizados, y lo que hacemos es darle a nuestros clientes procesos más completos. Es decir, su bobina puede ir en un montaje electromecánico. ¿Qué hemos hecho en Bobinados OSES? Como no tenemos producto propio, lo que hemos hecho ha sido especializarnos en todos esos temas de compras, es decir, para darle a nuestro cliente lo que necesita en el menor tiempo posible. Y no es una frase dicha, o sea, es algo que trabajamos y lo hemos trabajado mucho, sobre todo para ser muy competitivos. Claro, y el hecho de estar en Peralta, que cuenta con empresas industriales de diferentes tipos, realmente es un gran punto a vuestro favor, ¿no? Peralta, con este ecosistema que estamos funcionando desde hace 60 años, lo que hacemos es nos compramos y nos vendemos entre nosotros. ¿Esto qué da pie? Pues realmente da pie a un ecosistema muy sostenible. Hoy en día, que la sostenibilidad es un tema de verdad pues, muy importante, el que le tenemos que dar más protagonismo, vemos que Peralta, tal y como estamos funcionando, en sí mismo es un ecosistema industrial totalmente sostenible. Ya parece una industria de kilómetro cero un poco. Básicamente, básicamente. Además, yo creo que como peralteses, que estamos siempre orgullosos de nuestro pueblo, me gusta mucho que hagas esta comparación porque yo siempre oigo hablar, por ejemplo, a los restauradores con mucha emoción de sus empresas, ¿no? Y claro, de sus restaurantes. Y hablan mucho de kilómetro cero. Creo que esta puede ser una buena comparación con el kilómetro cero de Peralta, industrialmente hablando. ¿Cómo se da esa cooperación entre empresas? Porque entiendo que también hay competencia entre las propias empresas. Pues mira, es muy curioso, Miquel, porque claro, la primera que nace en este ecosistema es Azcoyen y su principal competencia siempre ha sido Jofemar.
Competencia a nivel mundial, claro. Competencia incluso a nivel mundial. Pero mira, detrás de eso siempre ha habido un comentario que siempre se ha hecho, es decir, que gracias precisamente a la existencia de Azcoyen y Jofemar, ambas empresas en esa competencia les ayudó a desarrollarse más y las dos han llegado a estar a nivel mundial. ¿Qué ha ocurrido también en Peralta? Pues que eso, lo que te comentaba, el hecho de, pues tenemos chapa, tenemos cableados, tenemos mecanizados, cartón, o sea, todo eso hace que nos podamos comprar y vender entre nosotros, haciendo que esas compras se queden todas en Peralta. ¿Qué ocurre? Un poco, digamos, el polígono, en esencia y en principio, estaba dividido con unos proveedores que le vendían a Azcoyen y otros proveedores que le vendían a Jofemar. Pero básicamente, o sea, esa es como un poco la historia de antes, pero ahora, bueno, pues todo está más en orden. ¿Qué hacemos entre unos y otros? Pues mira, precisamente montamos máquinas electrónicas, expendedoras de bebidas frías, de bebidas calientes, mecanismos de moneda. Hay otro sector, por ejemplo, para mobiliario de oficina, ¿no? Con lo cual, desde Peralta al mundo, pues salen todas estas cosas que te comento, ¿no? A mí me parece, la verdad, que una historia apasionante. Vale, entonces, claro, crisis de 2008, lo que dices, un negocio que recién había despegado, pero que todavía estaba muy en pañales. ¿Cómo os afectó esta crisis? Pues mira, fue fulminante, ¿no? En el sentido de que sostener una empresa innovadora con una estructura de I+D y marketing muy fuerte, económicamente es insostenible si no tienes ingresos, ¿no? Bobinados Osés continuaba, pero no soportaba la carga que le suponía RFID. Por lo tanto, pues mira, una de las decisiones muy difíciles, de las más difíciles que quizás he tenido que tomar en Bobinados, ha sido cerrar Osés RFID. Digo cerrar, pero la mantengo abierta quizás desde el corazón, ¿no? Pero sí que cerramos toda su actividad. Recuerdo aquel día, de verdad, recuerdo aquel día cuando estábamos Ángel Azcárate, papá y yo, tomando la decisión, claro, la decisión la tenía que tomar yo, que era la gerente de esa empresa, ¿no? Claro. Viendo las cuentas, viendo que aquello no salía, y tengo la sensación como que era coger parte de mis últimos 8 años de vida, de intentar y tirarlos a la basura, ¿no? Yo creo que es la parte dolorosa como empresaria, cuando nos parece que siempre hacemos cosas para tener éxito y te enfrentas al fracaso, ¿no? Claro. Y es duro, eso realmente es muy duro, pero bueno, también fortalece. Mucha gente me dice, Miquel, no, pero que de los fracasos se aprende. Y digo, por supuesto que se aprende mucho. Digo, solo tiene una pega el fracaso, que lo tienes que pagar, que luego tienes que pagar todas las deudas, ¿no? Por lo demás, pues claro que se aprende. No fueron unos años que fueran fáciles en lo personal, ¿no? Pues no, parece que las desgracias muchas veces no vienen solas, ¿no? Es en ese momento, yo creo que es la etapa de verdad más difícil y sobre todo yo diría que más triste de toda esta trayectoria empresarial, ¿no? En ese momento, además de tener que cerrar la empresa, eso pasa a un segundo plano, pues porque tu padre inicia un proceso de enfermedad, ¿no? Le diagnostican un cáncer y claro, lógicamente, esto es una empresa pequeña y familiar, pues estamos totalmente unidos lo que es la empresa y lo que es la vida personal. ¿Eso qué hace? Pues bueno, que tengamos que ocuparnos en ese momento más de nuestra parte personal que de nuestra parte profesional. Yo pues, lo viví como un adolescente, pero entiendo que como madre y como empresaria no debió ser nada fácil. Porque claro, o sea, al final está el tema personal que yo sí que viví, pero no viví el tema empresarial. ¿No te dieron ganas de tirar la toalla en ese momento? Pues es una de las veces en que, sinceramente, me han dado ganas de tirar la toalla, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues al final tienes una empresa, hay unas familias que están a tu alrededor, dependiendo un poco de tu trabajo, dependen esas familias, y bueno, y también es el proyecto de tu vida, ¿no? Entonces,
bueno, sí, un día te dan ganas de tirar la toalla, pero al día siguiente la recoges porque esto es así, ¿no? Realmente estos proyectos que son de vida no te puedes desvincular, pero mira, también el ser empresaria también tiene una ventaja, es que tu horario también te lo puedes adaptar. Entonces, ante una vivencia personal como vivimos estos años, pues te puedes permitir también otra serie de cosas. ¿Qué acciones tomáis? ¿Qué hacéis para seguir adelante en esta nueva etapa? Pues mira, lo primero que tuvimos que hacer es reducir el personal. Esa, pues de nuevo, son decisiones duras, ¿no? Pero bueno, las personas que trabajaban en Bovinados entendían perfectamente. Para mí se me queda en el corazón el que a las personas que he tenido que despedir, después de muchos años trabajando, nos hemos despedido siempre con un abrazo. Eso te queda en la parte buena, no en la parte buena de lo malo, ¿no? Ya, lo menos malo, tal vez. Sí, me quedo con lo bueno, ¿no? Me quedo con esa parte buena. ¿Qué hicimos? Pues lo que te digo, reducir personal y sobre todo tomamos una decisión drástica y es toda la plantilla, todos los que nos quedamos, los que en ese momento me parece que estábamos unas 20 personas, nos ponemos todos a trabajar. Es decir, seguimos teniendo nuestros departamentos de compras, de I+D, de gerencia, de calidad, pero hay tan poca producción que lo que hacemos es trabajar en directo para atenderlo primero a los clientes y nuestras tareas en indirectas cuando la producción bajaba. Cuando te refieres a trabajo directo, te refieres a la fabricación propia en los puestos de producción. Exactamente. Yo, por ejemplo, pues yo creo que habían pasado unos 25 años o así, me volví a poner la bata. Claro. Y ha sido al principio fue difícil, ¿no? Pero de verdad que volverme a poner la bata, bajar, porque claro, mi despacho está arriba, ¿no? Bajar a producción, empezar a fabricar, recordar procesos, ver cómo funcionan, volver a ver cómo funcionan las máquinas, me ha dado otra dimensión completamente diferente que ahora, años pasados, ¿no? Que es una de las mejores experiencias laborales de mi vida. Había perdido un poco la cercanía al producto. Claro. ¿Y tu oficina no volvió a la parte de arriba de la empresa? ¿Se quedó aquí abajo? Sí, mi oficina se quedó abajo y la de arriba sigue criando polvo. Ya. Estoy muy a gusto abajo, más cerca de las personas. Quizás esa forma de trabajar que tenemos ahora es muy dinámica, entonces el estar todos en un espacio más o menos abierto y muy cercano, pues da de verdad una sintonía de trabajo muy interesante. Tú bajaste a la planta de producción, pero como dices, personal que antes hacía trabajo indirecto, ahora le tocó hacer también trabajo directo. ¿Cómo fue asumido esta Vale. nueva posición por el personal? Vale. Pues mira, como en la vida, pues hay de todo, ¿no? Unas personas lo asumieron perfectamente, sin ningún problema, y otras personas pues no lo pudieron asumir. Entonces, al cabo del tiempo, pues para no estar a gusto trabajando, prefirieron marcharse. ¿Y por qué crees que se da esta circunstancia de que unas personas aceptasen el cambio, otras no lo aceptasen? Al final era un mismo problema, pero personas que se posicionaron de una forma, personas se posicionaron de otra. Sí. Pues mira, Miquel, si me hubieras hecho esta pregunta hace unos años, te hubiera dado una explicación completamente diferente que la que te voy a dar ahora, después de mi reflexión, ¿no? En toda organización, por pequeña que sea, es muy importante el liderazgo, ¿no? Yo te explicaría que en estos momentos de mi vida, lo que sí faltó precisamente, no fue mi liderazgo, sino mi falta de liderazgo. Mi situación personal es muy débil, de mucha debilidad, y entonces, ante eso, la falta de fuerza de un líder, pues unas personas lo asumen y además, en mi caso, no solo lo asumieron, sino que ejercieron su liderazgo en los momentos de mi mayor debilidad, y otras personas, sin embargo, no solo lo asumen, se pierden y no lo sostienen. ¿Cómo se sostuvo la empresa? Entiendo que estas personas que tú mencionas que ejercieron su liderazgo tuvieron mucho que ver. Pues fueron vitales para que en los momentos de mi mayor debilidad, que bueno, pues se da
con el fallecimiento de tu padre, siempre recuerdo cómo pues, me echaron la mano al hombro y me dijeron, venga, Tere, tú recupérate, que nosotros ya estamos aquí. Y eso. Y fueron pues unos años en los que, bueno, pues la empresa funcionó y sigue estando aquí, pues porque estas personas de verdad hicieron mucho porque Bobinados Sosés siguiera adelante. Con lo cual, pues mi agradecimiento para ellas. Hoy en día, desde luego que considero que no estás en un momento débil, tienes un liderazgo muy fuerte. Cuéntanos cómo fue esta vuelta a esta nueva normalidad. Sí, pues vamos a contarles una historia familiar, ¿no? A nuestros oyentes. ¿Te acuerdas, Miquel, cuando un día me llamas, estabas trabajando fuera de Bobinados y me llamas y dices, oye mamá, le voy a enseñar a un compañero mío de trabajo tu página web y vamos, está súper obsoleta? Me dio un poco de vergüenza, sí. ¿Te acuerdas? Y además era mi jefe. Bueno, en aquel momento estamos hablando del año 2019. Por ahí, sí. Y entonces, ostras, es verdad. Entonces, ¿cómo iniciamos esta nueva etapa? Pues mira, en ese momento el mundo digital empieza a sonar, ¿no? Habíamos hecho marketing antes, te he dicho que nuestra estrategia era de marketing comercial. Vemos que tenemos que pasar al marketing digital, ¿no? ¿Y por qué empieza el marketing digital? Pues por renovar y hacer una página web nueva, ¿no? Claro. ¿Qué supuso esa página web? Pues tú recuerdo que me decías, nada, por 1.000 euros hecha. Y yo digo, no, a mí esta página web estoy convencida que me va a costar más. Claro. Y así fue, porque junto con la página vino pues, el cambio de imagen del logotipo de Bobinados Sosés. Eso nos dio un carácter moderno, o sea, nos puso una modernidad que la verdad es que se notó pues, en toda la empresa, ¿no? En los cambios que hicimos a continuación. De nuevo, lo que hacemos es contratar a una empresa asesora externa. Contratamos en ese momento a Adapta Integra, que son pues, 2 mujeres, tienen una empresa en Pamplona, y que las conocí a través de un programa de internacionalización del Gobierno de Navarra. Este programa se llama Accedes y ayudaba en ese momento a 7 empresas fuera de la comarca de Pamplona a evaluarse sobre si estaba preparada para iniciar la exportación. Con lo cual me pareció un programa muy interesante como para poder hacer esa evaluación. Es decir, si queríamos salir al mercado, primero teníamos que decir, oye, ¿estamos preparados o no? Ahí es donde digo, conozco a Adapta Integra y hacemos esa evaluación. Bobinados está preparado para la exportación y lo que hemos hecho y estamos haciendo durante estos 2-3 últimos años es, estamos en búsqueda de nuevos clientes, fundamentalmente en 4 países de Europa. Entonces, como dices, se realiza este análisis en el cual se concluye que Bobinados es una empresa que está preparada para exportar. Entonces, una vez ya estáis preparados, ¿cómo comenzáis? ¿Cómo es este proceso? ¿Se puede hablar de resultados? ¿Todavía no? Sí. Mira, todavía no tenemos resultados. Te voy a hablar un poquito del proceso que hicimos, ¿no? Fuimos muy conscientes y yo creo que muy tempranos en detectar que la digitalización iba a ser la manera de hacer el marketing, ¿no? Entonces lo que hicimos fue no solo la página web, sino hicimos una landing page, estamos trabajando las keywords, o sea, todas estas herramientas digitales que existen actualmente para hacer marketing. Y decidimos 4 países de destino. Entonces, claro, montar esto cuesta su tiempo. Claro. Además de que, dices, aunque bueno, nos manejamos herramientas, ha habido que aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Resultados todavía no los tenemos. Te diría una cosa, mira, Miquel, después del COVID, en el año 2021, te comentaba antes, se habla de esa mirada de comprar hacia Europa, ¿no? Creo que se nos ha pasado el susto. Y realmente no termino de ver que esa mirada hacia comprar hacia Europa siga existiendo, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando nuestra estrategia porque entendemos que es la correcta. Un poco cómo ha sido la trayectoria, ese recorrido a lo largo de estos 38 años de Bobinados Sosés.
Pues ha sido apasionante, divertida, triste, emocionante, como te decía antes, de éxito, de fracaso. Vamos, Miquel, como la vida misma. Y te parece, vamos explicando un poco por etapas. Y lo primero de todo es de dónde surge la idea de fundar una empresa. Pues mira, yo de siempre había querido ser empresaria. O sea, eso yo lo tengo en mi cabeza de toda la vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues yo estoy trabajando en Azcoyen en el año 86, por ahí. Es cuando Azcoyen inicia todo su crecimiento y lo hace además hacia la subcontratación. Se junta un poco el hambre con las ganas de comer. Yo, que quería ser empresaria, papá, que no tenía trabajo, claro, y Azcoyen, que estaba buscando un proveedor de electroimanes, blanco y en botella. Así es como nace la idea. Es un momento de expansión industrial en Peralta importantísimo. ¿Y cómo fue la forma de trabajar durante esos primeros años? Pues mira, al principio fueron años, la verdad que fueron años de mucho correr, de mucho estrés, de mucho movimiento, pero también fueron unos años, vuelvo a decir, apasionantes, ¿no? Mira, al principio solamente fabricábamos los electroimanes para Azcoyen. ¿Qué ocurre? Que poco a poco, quizás por esa inquietud de esos 27 años que teníamos, pues teníamos muchas ganas de hacer cosas diferentes. Entonces empezamos a incorporar en la empresa, además de la fabricación, procesos de gestión. Empezamos a incorporar las compras, empezamos a incorporar el I+D, sistemas de calidad. La verdad, Miquel, que es que fueron unos años que estaba todo por hacer, ¿no? Yeah. Y a mí, yo cuando lo recuerdo con mucha ilusión. Y todo este tema del I+D, la ingeniería de producción, los conceptos de calidad, que hoy en día es algo que se da por hecho, ¿cómo lo pudisteis implementar? ¿Cómo lo hicisteis por vuestra cuenta o cómo fue ese proceso? Pues yo creo que ahí Bobinados lo acertó en su planteamiento, la verdad. Mira, como empresa pequeña, no podíamos integrar dentro de nuestra empresa un departamento de I+D, otro departamento de calidad, otro departamento de compras, y entonces lo que hicimos fue buscar empresas externas que nos pudieran ayudar a implementar estos procesos. Ahí es cuando empieza un capítulo en nuestra historia que le hemos llamado siempre el capítulo de los asesores, ¿no? Son personas, son expertas en su materia, que nosotros no podemos contratar a tiempo completo, pero sin embargo los podemos contratar a tiempo parcial. Vale. Vienen, nos explican cómo hacer todas estas cosas y trabajan con nosotros para incorporarlo dentro de la empresa. No sé si te acordarás de nuestros asesores, yo creo que los has conocido a todos, sí, ¿no? Hombre, desde luego que Ángel Azcárate, Luis María Rieta, los he conocido muy de cerca, han llegado a ser amigos de la familia. ¿Ha habido alguno más? Sí, pues mira, Eduardo Ubide, claro, que sí, nos ayudó mucho con el tema de marketing. Está Juan Ramón de la Torre, con AIN, que pertenecía a AIN, y algún otro más que ahora no me acuerdo del nombre, pero de verdad que fue un modelo que a nosotros nos hizo avanzar mucho. Mira, a mí me gusta mucho la figura del asesor externo, porque cuando estamos trabajando dentro de la empresa, tu día a día te lleva a hacer siempre lo mismo de la misma manera. Claro. Y muchas veces incluso a no cuestionártelo, porque como lo estás haciendo, no te lo cuestionas. Un asesor externo, un buen asesor externo, como nosotros tuvimos la suerte de encontrar, un buen asesor externo lo que hace es, desde su mirada de fuera, te abre los ojos a muchas cosas. Es una figura que te recomiendo. Ya, alguien que pueda ver con perspectiva un poco cómo está la cosa. Totalmente. Entonces, llegados a este punto, ya teníais una nave en la que hoy nos encontramos y sigue funcionando Bobinados OSES. Ya habéis modernizado mucho la forma de trabajar, tenéis unos procedimientos establecidos, pero solo teníais un cliente. Efectivamente. ¿No era esto un poquito problemático? Era nuestro talón de Aquiles, la verdad que sí. ¿Qué ocurre? Mira, con Azcoyen crecimos
tanto y durante tantos años que de verdad no nos permitíamos poder sacar la cabeza afuera a buscar nuevos clientes. Claro. Pero bueno, nos ponemos ya en 1990 y hacemos nuestro primer análisis de salir al mercado y decir, vamos a buscar nuevos clientes. Pues mira, descubrimos una España llena de economía sumergida. No podíamos competir contra la economía sumergida. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos un poquito para atrás y nos vinimos para casa y dijimos, pues si no podemos competir contra la economía sumergida en el mundo de la fabricación de electroimanes, vamos a buscar algo más tecnológico. Y esa fue como nuestra primera reflexión y nuestra primera innovación, que fue innovar en tecnología. Considerábamos que con tecnología se puede competir en ese momento contra la economía sumergida. Y posteriormente es la misma reflexión que hacemos para competir contra Oriente, ¿no? Entonces, de esa innovación tecnológica nació OSES Laser Marker, ¿no? OSES Laser Marker es una unidad de negocio dentro de bobinados que, sin ser excesivamente grande, lo que tiene de bueno es que tiene mucha diversidad de clientes. Y eso nos permite pues, tener una producción, bueno, pues que unas veces un cliente sube, otras veces baja, pero nos equilibra bastante. No dependéis de ningún mercado en concreto, de alguna forma habéis podido diversificar para no estar pillados por los pies. Efectivamente, así es. Entonces, una vez ya todo lo comentado antes, ya habíais conseguido diversificar, tener otra línea de negocio, entiendo que la empresa ya estaba funcionando, esto ya fue como un tiro. Pues bueno, no. La realidad es muy tozuda, ¿no? Ya ves. Bueno, pues mira, ¿qué ocurre? Pues digamos, sí que habíamos estabilizado un poquito bobinados y en ese momento pues aparece Oriente en nuestras vidas, ¿no? Siempre hablábamos en ese momento y dices, ¿qué tendrá que ver Peralta, un pueblico perdido en la mano de Dios? ¿Qué tendrá que ver con Oriente, ¿no? Pues la verdad es que Oriente, en ese momento Taiwán, irrumpe en la vida de Bobinados OSES muy fuertemente. Nuestro principal cliente nos plantea que sus precios son un 35% más barato y, claro, lógicamente, la opción de comprarles a ellos, pues para nuestro principal cliente es muy interesante. Ya, o sea, se planteaban deslocalizar la producción a otros países. Aquí ocurre un fenómeno que yo siempre digo que es garantía de éxito. En ese momento, cuando nuestro principal cliente nos plantea esta disyuntiva, de verdad que papá y yo lo primero que pensamos fue cerrar la empresa, porque decíamos, un 35% imposible. Pero bueno, volvemos un poco a darle un par de vueltas al tema, un par de vueltas o más, y vimos la posibilidad de hacer algún cambio dentro de la empresa. Para ello, lo que te digo, para mí una de las recetas importantes es plantearle al cliente si podíamos colaborar, hacer una colaboración. El cliente nos daba 6 meses y nosotros le ofrecíamos una opción. ¿Qué opción? Que fue mejorar el proceso, cambiar el proceso productivo. Para poder bajar esos precios. Vale, exactamente. O sea, el objetivo final en ese momento, el objetivo era un tema económico. Claro. ¿No? Aquello fue pues una de nuestras mejores historias de éxito, ¿no? En el sentido de que no solo conseguimos bajar el precio un 35%, lo conseguimos bajar un 45%. O sea, haciendo un cambio radical totalmente de nuestro sistema productivo. Pasamos de producir en masa a equilibrar el flujo. Eran momentos donde un poco el sistema productivo japonés se imponía, ¿no? Y la verdad que a nosotros pues, nos ayudó mucho. ¿Simplemente conseguisteis bajar el precio o hubo algún otro campo en el que también mejorasteis? No, el precio es como el resultado final de qué cosas. Por ejemplo, mira, desde que nuestro cliente nos pedía una bobina hasta que se la podíamos entregar, en el sistema anterior pasaban mínimo 10 días. Vale. ¿No? Con el nuevo sistema, que seguimos funcionando con él, desde que nos pide hasta que le servimos pasan 10 minutos. ¿Qué supone todo eso? Reducción de stocks intermedios, no tenemos stock final de producto terminado, con lo cual la calidad mejora de una forma exagerada. O sea, todo eso es lo que va sumando para que el precio final sea más barato.
Además, fíjate, fue muy curioso porque conseguimos mejorar también el espacio productivo un 40%. O sea, ¿A qué te refieres con eso? ¿El espacio pues productivo? el espacio productivo, ocupábamos de los 500 metros que teníamos de producción, los ocupábamos todos. Vale. Después de esta reforma, en vez de que en 500 metros estábamos en 250, 220 o así, ¿no? Ya ves. 40%. Con lo cual, todo eso redunda en ese precio final. Claro. Y el resultado, claro, y lo bonito de todo fue que nuestro cliente, 6 meses después, cuando le ofrecimos la solución, le aportamos la solución, ¿qué ocurre? Que no solo nos se fue a Oriente, sino que además nos subcontrató mucho más trabajo porque teníamos más espacio productivo. Ya. Un poco así, si podrías sintetizar, ¿cuál crees que fue la clave de este éxito, de este proceso de transformación que se hizo mejorar tanto? Pues mira, aquí, como siempre me gusta hablar siempre de mi amigo, de mi primero asesor y posterior amigo Ángel Azcárate. Ángel Azcárate era un asesor que trabajaba en AIN y él nos enseñó y nos ayudó a realizar todo este cambio. Nos explicó sobre todo también la importancia de contar con las personas de la organización. Ese fue el éxito, Miquel, contar con todas las personas de la organización. Fueron momentos complicados, porque mira, hay veces que cuando terminábamos de trabajar, paraba la fábrica de trabajar, al día siguiente cuando volvían otra vez a trabajar, los trabajadores no tenían ni la máquina en el mismo sitio, ni su silla, ni nada. Y eso pues crea muchas tensiones, ¿no? Claro. Todos esos cambios. Pero explicando, contando y diciendo muy claramente cuáles son los objetivos, yo creo que las cosas funcionan mejor. Entonces, después de todos esos cambios que hubo, ya estáis produciendo de una forma bastante más moderna, teníais más o menos identificados los puntos importantes en los que incidir. Entiendo que la empresa ya puede consolidarse, ¿no? Ya inicia una etapa mucho más estable. Efectivamente. Estamos ya como mucho más establecidos. La fábrica funciona, lo que es la parte productiva, producción, compras, contabilidad, todo está muy procedimentado, todo funciona. Y de nuevo, otra vez nos surge lo de siempre, buscar nuevos clientes, ¿no? Claro. Para ello, en esta ocasión lo que hicimos fue incorporar a nuestra empresa 2 nuevos procesos, que no los teníamos como muy definidos: el marketing comercial, y el I+D y el marketing comercial. Estos procesos que estaban operativos, es decir, sí que se hacían cosas, pasan a ser estratégicos para nosotros. ¿Qué quiere decir estratégicos? Pues que vas a dedicar el tiempo y el dinero a desarrollarlos. Y así llegáis al año 2000, según tengo entendido, un año muy importante en la historia de la industria de Peralta y concretamente de bobinados. Cuéntanos qué pasó ese año. Sí. Pues, ¿qué pasó? Mira, es el cambio de las monedas. En Europa se cambia todas las monedas en la Comunidad Económica al euro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todos los electores de moneda que en ese momento estaba fabricando nuestro principal cliente, hay que cambiarlos en Europa. Y nosotros en ese momento somos los únicos proveedores de electroimanes para nuestro cliente. Por lo tanto, para que te hagas una idea, Bobinados, que era una empresa de 25 o 30 personas, esa era nuestra media, estuvimos trabajando durante ese año 80. Wow. Fue nuestro momento de mayor esplendor. Yo cuando hay gente que dice, vamos a volver a la moneda anterior, digo, pues, y la gente se asusta, ¿no? Yo digo, para mí no me importaría, sería estupendo, ¿no? Otra vez, vuelta a cambiar todos los electores. Ojo. Joder, qué fuerte, 80 personas trabajando a la vez, supongo que era 3 turnos, ¿no? Sí, Entiendo. sí. Qué interesante. ¿Y cómo fue ese año y cuánto duró esa situación? Sí. Pues mira, esta situación dura aproximadamente un año, que es el tiempo que tenemos para reformar todos los electores de monedas, y una vez pasado ese año se esperaba que la producción volviera a su situación normal. Es decir, el número de personas, si estábamos unas 30 personas,
llegamos hasta 80, pues volver hasta esas 30 e iniciar, pues, digamos, el camino con normalidad, ¿no? Pero bueno, pues otra vez vuelven las dificultades. No solo no recuperamos la posición inicial, sino que una vez cambiados todos los selectores en Europa, pues realmente el mercado no demanda selectores. ¿Qué ocurre? Que la producción baja mucho más que lo que teníamos previsto. Claro, porque se había renovado de alguna forma el parque de máquinas, ¿no? Mucha gente, en vez de cambiar el selector, cambió la máquina completa, entiendo. Exactamente. Eso unido también a que empiezan las leyes antitabaco. Eso también es importante en nuestra historia, ¿no? Yo siempre decía que vivíamos del vicio de los demás, ¿no? Del juego y del tabaco. Está feo. Eso está feo, perdón, eso está feo. No, tú sigue. Vale, entonces me dices que estabais 80 personas, esperabais volver a unas 30 personas o así trabajando, pero no fue así, el trabajo bajó mucho por lo que comentábamos de las máquinas y tal. Entonces, ¿cómo enfocasteis estos años, esta nueva crisis? Sí. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Pues de nuevo volvemos a salir al mercado en busca de nuevos clientes, ¿no? Nos encontramos un panorama bastante desolador en cuanto a que nuestros productos se están comprando en Oriente, ¿no? Entonces, bueno, pues nos planteamos una nueva estrategia, pues vamos a cambiar la estrategia. Es decir, nosotros éramos una empresa, por decirlo así, intensiva en mano de obra, y dijimos, bueno, vamos a pasar a convertirnos en una empresa intensiva en conocimiento, ¿no? Son dos empresas completamente, o sea, son dos modelos de negocio diferentes, ¿no? Vale. Si el mercado de Oriente se está llevando todo lo que serían los productos de mano de obra, pues vamos a hacer algo que sea más de innovación, ¿no? Entonces, pues mira, salimos al mercado y buscando esos productos más innovadores, ¿no? Y ahí nos encontramos con un elemento que se llama transponder, que se compone de una bobina y al cual lleva soldado un chip. Vale. Para nosotros, perfecto, porque era un producto adaptable a nuestras máquinas, no podían hacerlo tal cual, pero adaptándolas podríamos fabricar transponders. Pero detrás de este pequeño elemento descubrimos una tecnología que se llama RFID. Vale, ¿me explicas un poco más qué era esa tecnología RFID? Pues mira, la tecnología RFID, según las siglas en inglés, es identificación por radiofrecuencia. ¿Has oído hablar del chip de los perros? Sí, por supuesto. Es el que mejor identifica, eso es tecnología RFID, ¿no? Cuando nosotros la descubrimos, nos damos cuenta que nos encontramos ante el nacimiento, incluso más bien el despertar, de una tecnología que estaba llamada a ser, la que iba a revolucionar el mercado y que iba a sustituir al código de barras. Fíjate, o sea, para que veas, o sea, cuál fue nuestra sorpresa, ¿no? Sí, claro. Y el decir, ostras, qué interesante, ¿no? Una vez descubrís esta tecnología, ¿qué hicisteis con ello? ¿Cómo desarrollasteis el negocio? Sí. Bueno, pues lo que hicimos fue empezar a conocerla, sobre todo conocerla porque era una total desconocida, y eso nos llevó a hacer otra línea, a hacer otra empresa. Es decir, dejamos bobinados OSES para la fabricación de electroimanes, el marcado por láser, y creamos OSES RFID. Vale, o sea, pero Bobinados OSES seguía funcionando con poca carga de trabajo, entiendo por lo que comentabas, pero seguía funcionando, ¿correcto? Con menos carga de trabajo, todavía Bobinados OSES nos permitía ir creando la nueva empresa, OSES RFID, y como ves, pues hemos sido como muy sencillos en nombrar nuestras empresas, ¿no? Hemos unido los apellidos de tu padre y el mío, pues al producto que hacíamos. Bien, ¿qué hacemos? Lo que te digo, hacemos estas dos empresas porque los modelos de negocio eran completamente diferentes. Entonces, tu padre se encarga de bobinados OSES, vale, y yo me dedico a OSES RFID. Desarrollamos un departamento de I+D, otro departamento de marketing comercial, y la verdad es que hicimos proyectos de trazabilidad, sobre todo trazabilidad, muy innovadores, fuimos premiados por ello, ¿no?
Y la verdad es que cuando ya estábamos preparados para salir al mercado, para explotar esta tecnología, llega la crisis del 2008 y nos hace polvo. En el sentido, fíjate, que se decía entonces, todas las empresas que se hayan gastado el dinero en innovar van a estar mejor preparadas para abordar esta crisis y salir de ella. Pues mira, Miquel, te diré que desde el minuto 1 notamos ya el impacto de la crisis. Estuvimos trabajando varios años intentando salvar la empresa, pero la verdad que no fue posible. ¿Y ahora cómo os encontráis? ¿Cómo es la situación actual de la empresa? Pues mira, desde la más absoluta humildad y con cuidado, o sea, ¿Con prudencia? Con prudencia, con mucha prudencia, te diría que es un momento de cierta tranquilidad. Tenemos suficiente trabajo para las personas que estamos y esto también nos permite pues, seguir trabajando y apostando por esa búsqueda de nuevos clientes que, claro, lógicamente conlleva un gasto económico mayor. Como estamos produciendo, Bobinados puede soportar esta nueva estrategia. Bueno, y ahora una pregunta que es bastante importante porque al fin y al cabo eres empresaria con A. ¿Cómo ha sido para ti esta trayectoria de empresaria en un mundo industrial bastante masculinizado? ¿Cómo ha sido para ti ser empresaria siendo mujer? Me alegro que me hagas esta pregunta, hombre. Me has educado bien. Pues mira, desde el principio de la creación de Bobinados OSES, tu padre y yo tuvimos muy claro quién iba a ser la gerente. O sea, yo es algo que siempre recuerdo y se lo agradeceré, lo llevo siempre en el corazón, ¿no? El recordar cómo tu padre no me animó, o sea, es que me animó a ser la gerente de la empresa. Indudablemente, el hecho de ser mujer, pese a estar en un mundo industrial muy masculinizado, el hecho de ser mujer ha marcado totalmente mi historia. Yo de siempre he apostado por un liderazgo mucho más humanista, que viene de mi educación. No es que los varones tengan un mal liderazgo, sino un diferente liderazgo. Realmente era un liderazgo muy cuestionado, porque introducía cosas diferentes, ¿no? Como por ejemplo, pues animar en aquel momento, lo que voy a decir en aquel momento era importante, ¿no? Animar a madres que daban a luz a continuar con su trabajo, ¿no? Entonces, a no quedarse en casa una vez habían tenido sus hijos. Exactamente. Y todas esas cosas vistas desde mi condición de mujer creo que han puesto una impronta diferente en Bobinados OSES. Yo la verdad es que siempre digo que a mí me daba mucha pena en aquellos momentos ver mujeres ejerciendo un liderazgo muy masculino. Y me daba mucha pena porque no estaban a gusto, no estaban cómodas. Y yo he tenido siempre esa fuerza de hacerlo desde mi condición de mujer, ¿no? Y eso es, yo creo, que lo que me ha gustado. ¿Qué ocurre ahora, Miquel? Pues que, como suelo decir, estoy como pez en el agua. Hoy en día, que el liderazgo es mucho más humanista, claro. Pues eso es una gozada. He pasado por momentos de verdad de mucho cuestionamiento sobre cómo abordar el liderazgo. Y hablando de este liderazgo desde tu posición de mujer, hay una asociación que yo la conozco desde crío, Amezna. Me gustaría un poco saber qué ha significado para ti Amezna a lo largo de todos estos años. Pues esta asociación, que es Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, cuando yo me las encontré, para mí supuso como un descanso, poder hablar con otras mujeres que pensaban como yo, ¿no? En ese sentido, como te digo, son empresarias y directivas, pues más o menos teníamos, vamos a decir, los mismos problemas, ¿no? Claro. El hablar con ellas, el contrastar opiniones, el valorar cómo estaba haciendo yo las cosas, que me cuestionaban, verlas, contrastarlas con otras mujeres, de verdad que para mí siempre ha sido y es y sigue siendo, ¿no?, como mi lugar para encontrarme con otras mujeres y reforzarme a mí misma. Un lugar seguro, que se diría hoy en día. Pues mira, por ejemplo. Sí, un lugar seguro, me parece muy bonito. Bueno, pues hemos transitado por este apasionante recorrido en la historia de Bobinados, muy interesante.
Y ahora pues vamos a centrarnos un poco en el presente, que me gustaría saber qué ofrece Bovinados a día de hoy a sus clientes. Pues mira, seguimos ofreciendo lo mismo de siempre, pero lógicamente con la experiencia que tenemos nos lleva a ofrecer, hemos apostado siempre por tener tecnología. Esa es la parte, digamos, diferenciadora de Bovinados Susés. Procuramos tener tecnología porque es la manera de competir contra Oriente. Con mano de obra no se puede. Pero vuelvo a decir un poco lo mismo de siempre, pero estamos tratando con personas. Nuestros clientes son personas que lo que tratamos es de abordar a nuestros clientes con cercanía y sobre todo con mucha eficacia, respondiendo lo más rápidamente posible a sus requerimientos. Esto estamos viendo que es una estrategia que nuestros clientes valoran mucho, esa cercanía y esa rapidez de respuesta en nuestras acciones. Esto va indudablemente aparejado a un precio, a un proceso y a una calidad. O sea, no es decir qué majos somos, no, además tenemos Claro. serlo y demostrarlo, ¿no? Estamos certificados en la ISO 9001-2015, que es una manera también de asegurar nuestros procesos de producción. Y luego lo que sí tenemos es como una cultura de calidad que la tenemos en nuestro ADN. O sea, procurar hacer las cosas bien y a la primera, ¿no? Y le damos sobre todo muchas vueltas a que nunca, o sea, valoramos mucho nuestros procesos y le damos, lo que te digo, muchas vueltas al hecho de que el cliente no está dispuesto a pagar nuestras ineficacias. Entonces, procuramos ser, lo que tengo, muy eficaces. Ya, y de alguna forma ya no es tan fácil competir contra los mercados orientales, contra China, por ejemplo, ya que ellos a día de hoy tienen una calidad muy alta. Entonces, ¿seguimos ofreciendo una calidad superior a la China o hay otros factores que influyan y que nos hagan diferenciarnos de ellos? Pues mira, antes ya de precio no se hablaba y de calidad, como dices, China está aportando también mucha calidad. ¿En qué podemos diferenciarnos? En servicio. Yo creo que esa cercanía que te comentaba antes, esa atención al cliente muy rápida, yo creo que es lo que nos va a poder diferenciar de China. Por lo tanto, ¿de qué hablaría yo? Hablaría de servicio. Y le llamo siempre el servicio ese gran desconocido. ¿Por qué hablas del servicio como algo desconocido? No es desconocido, pero mira, yo creo que no se cuantifica. ¿Cuánto vale tener una respuesta de 10 minutos a un cliente? No Claro. está cuantificado. Te piden y atiendes. ¿Cuánto vale tener tus proveedores alrededor? No se le pone, eso se le pone precio a la pieza, pero no se le pone precio al servicio. Trabajamos mucho explicándoles este tema del servicio, ¿no? Para que entiendan, y lo entienden perfectamente, ¿no? Que un electroimán no solo se compone de unas piezas y de un proceso, sino que se compone también de muchas más cosas hasta que llegan a su línea de producción. Ya no es solo el hecho de estar en el mismo uso horario, que es algo que no tienen en China, sino que el hecho de estar en Peralta te permite dar ese extra de servicio, ese extra de calidad al tener contacto directo con otros proveedores, ¿no? Es muy interesante este concepto. Sí, es un poco retomando el principio de nuestra conversación. Lo que hablábamos, ¿no? Del kilómetro cero. Sí, del kilómetro cero, donde estamos en Peralta, pero dices, si yo hoy tengo que enviar algo a Alemania, pues en 24, 48 horas lo tenemos allí, claro, ¿no? Entonces, yo es algo que quiero destacar un poco en el sentido de que cuando las empresas nos tengan que valorar para comprarnos, que valoren también esa parte. ¿Cómo desde una empresa pequeña, cómo se vive esta gran presión burocrática que tenemos a día de hoy en Europa? Porque es un tema burocrático, es un tema de normas relacionadas en torno a la ecología, las cuales son muy importantes, pero también hay que entender que en Europa no se están aplicando las mismas normas que se están aplicando en otros lugares. Entiendo que me haces esta pregunta porque me has oído mucho hablar de esto y quejarme de esto, ¿no? Desde luego.
Yo desde hace mucho tiempo vengo hablando sobre este tema de la presión burocrática que tenemos, en el sentido de que creo que nos resta, tal y como está concebida, nos resta competitividad a las empresas. Es decir, estamos viendo muchas veces una empresa pequeña que tiene esa carga burocrática que le ocupa tanto tiempo que no se puede dedicar a lo importante, que es vender, salir al mercado, atender a los clientes. Quizá, yo digo, ¿por qué es mal recibida esta crítica por la sociedad o por nuestros políticos? Quizá porque a lo mejor como empresarios no lo estamos explicando correctamente. Mira, yo no digo que no tenga que cumplir una normativa, no, en absoluto. No hablo mal de la sostenibilidad, o sea, no me parece que la sostenibilidad sea negativa, ni mucho menos, ¿no? Pero ocurren dos cosas. Una es que burocráticamente lo que ello conlleva es muy pesado. Y hay dos. La segunda, para mí muy importante, es que en Europa vivimos un mercado libre y no estoy en las mismas condiciones que está, por ejemplo, China. O sea, compito en el mismo mercado con reglas diferentes. Entonces, lógicamente, por ejemplo, China es mucho más competitivo que Bobinados OSES. Claro, porque hay unas normas que no tiene que cumplir. Que no tiene que cumplir, y sin embargo yo sí. Que a mí me parece bien cumplir las normas, no digo que no. Pero si estamos en el mismo mercado, cumplámoslas todos. Y todos podemos tener el mismo precio, ¿no? En definitiva, es por lo que peleamos las empresas, no por tener precios competitivos. Bueno, pues hemos hablado de pasado, hemos hablado de presente, ahora ya solo nos queda hablar de futuro, así que cuéntame cómo se plantean estos próximos años para Bobinados OSES. Pues saco la bolita mágica, ¿no? Y aquí en este momento, pues de verdad que solamente ya yo me voy a hablar de emociones, ¿no? Y voy a hablar de la emoción que siento del día que me dijiste que querías continuar con Bobinados OSES, ¿no? Te felicito y te animo totalmente. Ver cómo la historia que empezó en una habitación de casa, ¿no? Que la fundamos, una habitación en la cual creamos nuestra empresa, tu padre y yo, ¿no? Y que hoy la quieras continuar, pues de verdad que siento un orgullo tremendo, pero un respeto muy profundo a tu decisión. Te felicito. Pero claro, Miquel, la respuesta ya la tienes que dar tú. Por supuesto, me presento. Soy Miquel OSES OSES, hijo de Tere y de Leo OSES. Y he tomado la decisión de incorporarme a Bobinados con la idea de en un futuro no muy lejano tomar el relevo al frente de esta empresa. Bien, nos vas a contar un poco de qué es lo que has hecho y de dónde vienes, pero a mí la pregunta que más me apetece que me contestes es ¿por qué decides ser empresario? Bueno, pues desde luego que hay un punto de continuar con lo que mis padres empezaron en su momento, el seguir contribuyendo a la industria de Peralta, pero luego también principalmente es un punto de poder hacer las cosas con la ética que a mí me gustaría. El poder decidir yo que sí y que no. El ser, de alguna forma veo que el ser empresario siempre lo pintan como algo que tiene que ver con ganar mucho dinero. Se puede ganar mucho dinero sin ser empresario. Creo que para mí el ser empresario es lo que he visto yo en casa, el tener unos referentes. Yo en casa he tenido unos referentes, unos ejemplos de personas que han sabido mantener un negocio con sus altibajos, como hemos visto muy claramente en esta entrevista, pero que siempre han podido dormir por las noches, que siempre han podido ser coherentes con su forma de pensar. Y todo esto te lo has pensado después de venir. ¿De dónde vienes, Miquel? ¿Qué has hecho estos años? Antes de decidir que quieres estar en Bobinados. Claro, yo vengo de la empresa privada. Después de estudiar estuve un tiempo viviendo en Inglaterra, donde pude perfeccionar el inglés.
También estuve trabajando ahí en una pequeña empresa industrial. Después de ello he trabajado durante 6 años en el mundo de los parques solares, de la construcción de parques solares, de fotovoltaicos. Y ahí he podido ver esto que comentaba de por qué quiero ser empresario. De alguna forma yo he tenido mucha suerte, considero que he tenido unos compañeros muy buenos, he tenido muy buenas experiencias, también he tenido alguna mala, por supuesto, pero ahí me he podido dar cuenta de estos temas éticos, de que si yo no soy mi propio jefe, yo no voy a poder decidir si estoy a gusto, si no estoy a gusto con lo que estoy haciendo. Y de alguna forma creo que Bobinados es una empresa que puede permitirme el estar a gusto con lo que hago. Como ya llevas unos meses aquí, ¿qué cosas ves diferente e igual de la empresa de donde vienes? A ver, realmente la escala de esta empresa en comparación con la que trabajaba anteriormente es muy diferente, es mucho más grande la empresa en la que estaba antes, pero sí que es verdad que en esencia la filosofía no deja de ser la misma. Esto que hablábamos del poder ser coherente y dar un trato ético y digno a las personas, no deja de ser igual en una empresa grande. Lo que pasa es que en una empresa pequeña yo lo puedo controlar. Y también otra cosa que veo una gran similitud es en el tema de ser eficientes. Da igual lo grande o lo pequeña que sea la empresa, si la empresa no es eficiente, si el trabajo no se está haciendo de una manera adecuada, el trabajo no va a salir adelante. Eso se da en la empresa más grande del mundo, eso se da en la empresa más pequeña del mundo. Por lo tanto, casi tenemos más cosas en las que nos parecemos que en las que nos diferenciamos, ¿no? Desde luego. Por mucho que muchas veces digan, no, es que una empresa grande es diferente. Yo creo que no, ¿no? No, Que en, no. en esencia hay muchas similitudes y la principal son las personas, es lo que comentabas antes, que es uno de los temas más importantes. Si los equipos humanos no funcionan, no va a funcionar ninguna empresa. Si los equipos humanos funcionan, puede funcionar cualquier empresa. ¿Qué me dirías así que te ha sorprendido de una empresa pequeña, que por supuesto la conocías, la has vivido, ¿no? Claro. Pero ahora desde dentro, ¿qué te ha sorprendido? Claro, a ver, ahora ya desde dentro y viendo la empresa como es, que siempre pues podía tener una idea de cómo funcionaban las cosas y tal, pero yo nunca siempre había trabajado pues en puestos de producción, en puestos más pequeñitos. Ahora que ya puedo tener una visión más general de la empresa, realmente me parece un mundo apasionante, me parece muy, muy interesante, muy enriquecedor este concepto que tú antes comentabas de que hay que poder llegar a todo, hay que ser capaz de hacer producción indirecta cuando toca, hay que ser capaz de estar en la oficina cuando toca. Y me parece realmente apasionante, me parece muy interesante. ¿Te parecería divertido, entretenido? Sí, desde ¿Eh? luego que sí, Sí. que es un trabajo entretenido en el sentido de que hay mucha variabilidad. En la última semana he estado en Barcelona en una reunión tratando de expandir nuestro negocio a nivel internacional. He estado trabajando como tal montando bobinas, he estado arreglando maquinaria, he estado realizando labores de marketing en LinkedIn, todo esto en una semana. La verdad que eso es algo que en una gran empresa no se da, y la verdad que me parece muy interesante para quien lo quiera, porque hay gente que tal vez no quiera tener esa variabilidad en su puesto de trabajo. Pero sí que me parece interesante, sí que me parece bastante seductor el hecho de trabajar en una pequeña empresa por esto que te comento, porque al final la gente en general siempre prefiere trabajar en empresas grandes. ¿Has visto, por ejemplo, en lo que va a ser toda tu formación, cómo lo habéis planteado, cómo lo habéis planteado en la empresa? ¿Qué vas a hacer con tu formación en los próximos años?
Vale, pues en este momento, como digo, estoy trabajando un poco pegándole a todos los palos con la idea de poder adquirir el conocimiento suficiente Más bien para... del producto, ¿no? Más bien del Sí, eso es, producto, la principalmente máquina. eso es. Sí. Principalmente estoy más centrándome en el tema técnico y un poco la idea que tenemos es que sobre la marcha poder ir analizando los puntos en los que voy a necesitar más formación. Yo por formación vengo de la FP electrónica, tengo una formación más bien en el campo técnico y un poco el plan que establecimos entre tú y yo cuando yo llegué aquí es el ir trabajando para ir analizando en qué puntos consideramos necesario que me forme de una forma más reglamentada. Sí. ¿Consideras importante la formación? Sin duda que sí, que considero importante la formación. Al fin y al cabo la formación te proporciona herramientas, te proporciona otras formas de pensar, otras formas de ver las situaciones, pero por supuesto pues también considero importante la experiencia y es un poco este camino que queremos llevar. Voy a coger un poquito de experiencia para poder enfocarme hacia las formaciones que más puedan aportarme de cara a poder realizar mi trabajo de la mejor forma posible. Voy a ahondar un poco en ese momento de tu decisión, de por qué quieres ser empresario, ¿no? ¿Qué es lo que crees que más te ha motivado el elegir esta opción de vida? A ver, pues más allá de lo que he comentado antes, también hay un punto en el cual la estabilidad y el poder tener un proyecto a largo plazo me parece muy interesante. Hoy en día se habla de salir de la zona de confort, que creo que es algo que además he hecho en mi vida, pero creo que también es interesante el buscar una zona de confort, el buscar un lugar desde el cual yo pueda llevar a cabo mi vida, poder ser feliz y que yo pueda aportarle algo a ese lugar, a esa zona de confort. Hombre, confort, con lo que te he contado, no sé si hay tanto, ¿no? Bueno, Ya pero, nos entendemos, Miquel, perfectamente. por supuesto, claro, no, pero yo creo que la inestabilidad que se puede percibir en empresas más grandes es diferente a la inestabilidad que se puede percibir en una empresa como esta. Sí. Pero yo lo que veo en Bobinados es que sí que veo un proyecto a largo plazo, cosa que tal vez me resulte difícil verlo en otro ámbito. Tú que vienes así de nuevo, quizás la cercanía que se tiene en una empresa pequeña te agrada, te motiva. Esa cercanía que dices que a lo mejor, bueno, pues las cosas son explicadas cada día y no hay tanta incertidumbre, ¿no? En el trabajo. Eso, quizás sea eso también lo que te guste. Sí, yo creo que sí, que eso es un punto importante a tener en cuenta, que al final el ser consciente de que estás tratando con personas que van a seguir ahí al día siguiente y al día siguiente, con personas que no se quieren ir de aquí, que quieren mantener esto a flote y el ejemplo está de que Bobinados se ha mantenido a flote en ciertos momentos gracias a otras personas que no han sido las que estaban tú que estabas a la cabeza de la organización, sino otras personas que si no hubiera sido por esa cercanía esas personas no hubieran estado dispuestas a hacer lo que hicieron en su día. ¿Tú cómo ves el mercado en este momento y un poco y la posición de Bobinados en ese mercado? ¿Cómo lo ves? A ver, con la situación, viendo un poco la situación actual, hay mucha incertidumbre. Yo lo que puedo percibir es una incertidumbre muy grande en los mercados, pero a la vez quiero creer o apostar porque esa incertidumbre puede solucionarse en parte con la vuelta atrás de la deslocalización. Bobinados es una empresa que fabrica en España y creo que eso es algo que tenemos que poner en valor y que si no lo ponemos en valor a nivel nacional, a nivel europeo, posiblemente nos vaya a ir muy mal.
Entonces yo quiero tener fe en esta vuelta atrás de la deslocalización, esta reindustrialización de Europa. Me parece un tema muy importante, ya que nuestro futuro depende de ello. ¿Y ves, Miquel, que la situación de deslocalización se está revirtiendo? ¿Ves alguna posibilidad? No sé si va a pasar o no va a pasar, pero Bobinados es una empresa que siempre, como digo, ha apostado por fabricar en Peralta, por fabricar en España, y vamos a seguir apostando por ahí. No vemos otra opción posible, entonces lo intentaremos y si no moriremos en el intento. No vamos a Bien. morir, Miquel, no te preocupes. ¿Tienes alguna idea ya pensada de cómo vas a hacer todo esto? A ver, no tengo ninguna receta mágica, creo que el modelo de negocio de Bobinados es la base de lo que quiero hacer, lo que hablábamos de tratar de dar el mejor servicio adaptado a la necesidad del cliente. Pero sí que creo que a esa vieja forma de hacer las cosas hay que añadir las herramientas que tenemos hoy en día, hay que añadir la tecnología, hay que añadir la automatización, hay que añadir todo esto que pues, la inteligencia artificial o este nuevo paradigma tecnológico nos aporta, pero como digo, manteniéndonos fieles a la base de fabricar en España, fabricar en Peralta y tratar de dar un servicio excelente a nuestros clientes. ¿Qué cosas o qué estrategias o qué cosas diferentes consideras que tienes que introducir? Porque ahora ya esto te va a tocar a ti. Claro. A ver, de alguna manera creo Bobinados ya estaba siguiendo una línea hacia la digitalización total de todos los procesos de la empresa. Creo que hay que seguir incidiendo en ello, creo que hay que ahondar. Bobinados es una empresa que tiene toda su información digitalizada. Hay que seguir trabajando en ello, hay que seguir valiéndose de las herramientas que día a día están apareciendo. Nuevos entornos digitales, uso de inteligencia artificial son dos cosas que van a entrar de lleno en cuestión de muy poco tiempo y realmente puede que lleguen a cambiar bastante el entorno digital que ya conocemos a día de hoy. Yo, Miquel, te diría que una de las partes que a mí me parecen más complejas, siempre me han parecido, es la parte comercial, ¿no? ¿Cómo te ves tú en esa parte comercial, te digo, utilizando todas estas herramientas digitales de las que estás hablando? ¿Crees que favorecen esa búsqueda de nuevos clientes? Claro, o sea, en primer lugar decir que esta parte comercial es la que menos me había tocado a mí en mis anteriores puestos de trabajo. Desde luego es una de las partes en las que voy a tener que formarme. Y con respecto a lo que preguntas, creo que es muy importante y muy interesante el tratar de sacarle todo el partido posible a estas nuevas estrategias que nos aporta la digitalización de la empresa. Creo que nos amplía el abanico muchísimo y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Y tú crees, Miquel, que solo con herramientas tecnológicas, digitales, mejora la parte de marketing comercial? ¿O crees que tiene que haber algo más? A ver, yo creo que tiene que haber algo más. Está todo inventado de alguna forma. Pues tal vez las herramientas digitales son diferentes, pero las formas, la esencia de la actividad comercial siempre va a ser la misma. Y eso es algo que tengo la gran fortuna de poder aprenderlo de ti, una gran maestra. Muchas gracias, hijo. Y que, bueno, pues trataremos de dar continuidad a esta tarea que tú y las personas implicadas en Bobinados han venido realizando y tratar de adaptarlas a estas nuevas herramientas, pero nunca perdiendo el ojo en las viejas herramientas, ya que LinkedIn puede llegar a muchos sitios, pero tal vez el trato cercano, el trato de tú a tú, es un lugar al que LinkedIn nunca jamás va a poder llegar, ni ninguna inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que hay que hacer una combinación de ambas dos y creo que ahí está la clave. Dime así en 4 o 5 frases, ¿cómo resumirías Bobinados? Pues es una empresa humana,
una empresa obviamente formada por personas y por tanto humana, que valora mucho esta humanidad para lo bueno y para lo malo. Es una empresa divertida y apasionante. Es realmente divertido, diría yo, el trabajo que me toca hacer aquí. Una empresa comprometida, una empresa que tiene su compromiso de fabricar en España, una empresa con ganas de salir a vender al exterior, pero con compromiso de seguir fabricando aquí y seguir aportando a lo que aquí tenemos. Bueno, pues creo que te auguro un futuro apasionante y te deseo todo lo mejor de lo mejor. Tengo muchas ganas de abordar este proyecto y también tengo ganas de merendar guilla sola. Pues venga.